Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mateos Benavides, profesor del área de matemática, ¿no? Del área de matemática con nuestro curso de álgebra, ¿sí? El tema relaciones dirigido para el tercer año de secundaria. Muy bien. Número 1. Me dice, calcula el menor valor de x por y. Ahora, tengo yo una igualdad de pares ordenados. Cuando yo igualo pares ordenados, tengo que igualar la primera componente con la primera componente del otro paréntesis. Tengo dos paréntesis, ¿no? Entonces, como hay una igualdad, igualo la primera componente con la primera componente. A ver, así, ¿no? 25 es igual a x cuadrado. Y la segunda componente con la segunda componente, o sea, x más 3 igual a y más 1. O sea, en el primer caso lo que tengo que hacer es justamente ver esto, ¿no? X es más menos 5, pero nos piden el menor valor, ¿sí? ¿Sí? Me piden el menor valor. Entonces, posible, entonces X sería 5, porque Y es menor que 0. Quisiéramos que fuera menor que 0, ¿no? El Y, pero no lo va a hacer. Entonces, veamos. X más 3, Y más 1, tendríamos ¿cuánto? Menos 5 más 3, el 1 que está con más pasa con menos, tendríamos X menos 3. Tendríamos menos 5 menos 3, tendríamos 15. Ajá, claro. A ver, ¿cómo haríamos en este caso? Me dicen el menor valor de X. Ya, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Tenemos que darnos cuenta. Me dice, calcule el menor valor. Yo a X le voy a considerar el mayor valor posible. ¿Sí? El mayor valor posible. Pero en mi desarrollo del cálculo yo voy a elegir el menor valor para Y. Perdón, el menor valor que toma X. Date cuenta, a ver, para no enredarnos. X puede tomar más menos 5, ¿no? Para mi desarrollo, o sea, para mi problema, como me piden el menor, X va a tomar el mayor valor positivo. Y en ese caso le estamos considerando ¿qué valor? Le estamos considerando el X igual a 5. Sí, pero para calcular Y, como Y tiene que ser menor que 0, entonces yo le estoy considerando el negativo. Date cuenta, mira, tengo uno positivo y otro negativo. Considero el positivo para poder hacer de que ese producto sea el menor posible. Ya, tomo X igual a 5. Pero como Y tiene que ser negativo, quiere decir de que X tiene que tomar el negativo para calcular Y. Ojo, para calcular Y toma el menos 5. Para calcular X, calculo el positivo, que es más 5. Listo. Entonces, con eso, operando, obtenemos menos 5 más 3, el 1 que está con más pasa con menos, y tendríamos que Y es igual a menos 3. Ya está. Con eso obtuve que Y sea negativo. Y ahora sí, operando las posibilidades. X tomaría el mayor valor, que sería 5, y Y tomaría el menor valor, que sería menos 3. Porque si yo quiero hallar el menor valor de una multiplicación, uno tiene que ser muy positivo y otro tiene que ser muy negativo. Entonces, estoy considerando al X el mayor positivo. Entre más 5 y menos 5, el mayor positivo es 5. Y para Y, elijo el menor negativo, y en ese caso sería menos 3. Entonces tendríamos 5 por menos 3 me daría menos 15. ¿Listo? Ya tenemos nuestro resultado en el primer ejercicio. Listo, vamos al ejercicio número 2. Me dice, si A es igual a 1, 2, 3, 4, calcula la suma de los elementos de la relación. Listo. Me dan esta regla que X más Y es menor que 4. Entonces vamos a ver cuáles son todas las posibilidades. Como me dice que todo lo voy a combinar con el conjunto A, voy a ver qué valores podría tomar X y Y para que sean menores que 4. Uno de ellos sería 1 más 1 menor que 4. Claro. 1 más 2 menor que 4. 2 más 1 menor que 4. Finalmente, tendríamos ¿qué pares cumplen? El 1,1. ¿Y por qué cumple? Porque acá se ha comprobado 1 más 1 es menor que 4. Perfecto. El 1,2. ¿Por qué? Porque 1 más 2 es menor que 4. ¿Cuál más? El 2,1. Sí, también cumple, porque es menor que 4. Y los demás no van a cumplir.
Porque el 3 con el... A ver, el 1 con el 3, 1 más 3, 4, no cumple. Luego el 2 con el 3, peor. El 1 con el 4, peor. O sea, ninguno de ellos va a cumplir con la condición de que la suma, o sea, la suma de estos dos coordenadas sea menor que 4. Los únicos que cumplen son 1,1, 1,2, 2,1. Listo. Indica el número de elementos de la relación. Tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? El 1,1, el 1,2 o el 2,1. Listo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Me dicen, hallar el dominio y rango de f si f es función. Ya está. Me dicen que f es función. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es función, yo digo, si la primera componentes son iguales, o sea, la primera componente, como el 7 y 7, son iguales, las segundas también tienen que ser iguales. O sea, a más b es igual a 3. Luego, en el otro, ¿qué tendríamos? Acá teníamos 5,1 y 5,a menos b. Si las primeras componentes son iguales, las segundas también tienen que ser iguales. O sea, a menos b es igual a 1. Tendríamos a más b igual a 3, a menos b igual a 1, a valdría 2, b valdría 1. A ver, y sumado tendríamos 2 más 1, 3, 2 menos 1, 1. ¿Ya está? Listo, muy bien, vamos al siguiente. Reemplazando. Tendríamos lo siguiente. R es igual. Claro, pues, tendríamos por el par 7,a más b, 7,3, por ser función tendríamos que a más b vale 3. Y en el otro, 5,1, ¿no? 5,1 tendríamos, y 5, menos b, tendríamos que a menos b tiene que ser 1 por ser función. Entonces a por tanteo vale 2, b vale 1. Sumado, 1 más 2, 3, 2 menos 1, 1. Perfecto. Reemplazando, tendríamos 7,3, 2, 1 cuadrado, 5,1. Y profe, ¿y los que se repiten ya no? Se escriben una sola vez nomás. Listo, vamos a ver. Entonces el dominio de la función, ¿cuál sería? Serían las primeras componentes, o sea, 2, 5, 7. Ese sería mi dominio, nada más. Las primeras componentes, ¿cuáles serían? 2, 5 y 7. El rango de la función sería las segundas componentes. Tendríamos 3, bueno, 1 se repite, 1,3. ¿Ya está? Listo, tendríamos todo eso, ¿no? Pasamos al número 4. Tendríamos la suma de los elementos de rango de la función. Y me dan esto. Tendríamos a cuadrado cuando se repite la primera componente, en este caso 2, 2, tendríamos a cuadrado igual a a más 12. Haciendo el aspa simple tendríamos a menos 4, ¿sí? A menos 4 por a más 3 menor es igual a 0. A tomaría valor de 4 o a tomaría 3. ¿Sí? Analizando. Si a vale 4 tendríamos la función 4,3, 4, menos 1, 2,16, 7,2. Lo cual no es función. ¿Por qué? Acá tendríamos, ¿sí? 4,3 y 4,1. ¿Y cuándo es función? Si la primera componente son iguales, las segundas también tienen que ser iguales. Pero en este caso, estas dos, la segunda componente no son iguales. Por lo tanto, no es función. Pero si a tomara el valor de menos 3, acá debe ser menos 3, ojo. Si a tomara el valor de menos 3, reemplazamos y tendríamos 4,3. Lo reemplazamos acá, ¿no? Menos 3, menos 1, 2, menos 3 al cuadrado es 9. Y el otro sería 7, menos 5. Ya está. Y ahí sí sería función. Porque todas las primeras componentes son diferentes. Entonces, como son diferentes, sí es función. Automáticamente. Por lo tanto, el rango de la función sería 3, menos 1, 9, menos 9. Menos 5, perdón. ¿Y por qué? El rango vendrían a ser las segundas componentes. El 3, el menos 1, el 9 y el menos 5. Operando eso sería, porque me piden la suma de los elementos de rango, sumamos 3 más 9, 12. 12 menos 6, 6. La suma de todo sería 6. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice,
Si F2 más G de F2 sobre F3 más G de F3, el diagrama se muestra. Y se me están pidiendo reemplazar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a ver los F2. El F2 es, F valor en 2. O sea, cuando toma 2 y al aplicarle F me da 5. Mira. Quiere decir F, paréntesis 2, ¿qué significa? Que al 2, que está en el conjunto de partida, ¿qué le corresponde? El 5. Ya. Quiere decir que F de 2, o sea, F de este 2, ¿cuánto me da? 5. ¿No? Voy de izquierda a derecha. ¿No? De 2, F de 2 me da 5. Ya está. ¿Y el F de 3 cuánto es? A ver, el F de 3, siguiendo la flechita, tendríamos 2. Listo, vamos a reemplazar. F de 2 vale 5 más G de F de 2 que vale 5, ¿no? Más G de 5. Entre 2 más G de 2. Listo. Entonces, G de 5 ¿cuánto vale? G de 5 vale 2. G de 2 vale 3. 5 más 2, 7. 2 más 3, 5. ¿Listo? Ya está. Con eso tenemos justamente nuestro resultado. ¿Por qué? Porque mira, el G de 5, a ver, G de 5 llega hasta 2. Por eso que G de 5 vale 2. Y el G de 2 vale 3. Listo, reemplazando 5 más 2, 7. 2 más 3, 5. Entonces sería 7 quintos. Listo, muy bien. Ustedes lo que tienen que hacer aquí es por lo menos hacer 5 ejercicios. A ver. 5 ejercicios, ¿sí? Ustedes van a resolver 5 ejercicios para la próxima clase, ¿sí? Que es de acá a una semana. Primero inténtenlo hacer ustedes solos, ¿sí? Y de ahí piden consultas. Siempre es bueno que primero ustedes lo intenten solos hasta agotar todos los recursos. Y acuérdense que tienen una semana para poder resolverlo, ¿sí, muchachos? Entonces, a tomar en cuenta las indicaciones que se les está diciendo. A tomar en cuenta las indicaciones. Eso es importante, ¿por qué razón? Porque es una introducción al tema que viene. Así, muchachos, nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense y acuérdense que tienen una semana para poder hacerlo. Chao.